Bien, buenas noches tengan todos ustedes. Qué bueno que podemos estar aquí para poder seguir considerando lo- el asunto que ya hemos venido tratando en secciones pasadas, como son los atributos de Dios. Ya que, pues, a través de ellos es que nos ayudan a entender, comprender lo que Dios es y lo que se dice de Él. Hemos visto al único Dios, vivo y verdadero, revelado hacia el ser humano, como lo hemos visto ya en tres personas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, así como lo que Él es y también consideramos su majestuosidad. Hoy estaremos viendo acerca de el carácter de Dios. Trataremos de comprender lo que Él es en su carácter, ya que a través de su carácter nos permite entender lo que Él es en esencia. Y por ello eh, trataremos de entender que Él es digno, digno de toda nuestra alabanza. Es interesante entender que si tú y yo estamos aquí sobre esta tierra, es porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y el plan que Él tiene es que le sirvamos, pero asimismo que alabemos su santo nombre. Ya que seres angelicales en el cielo, dice la Biblia, que no cesan de alabarle en todo momento. Y es por ello que creo que como hijos de Dios, como redimidos por la sangre del Cordero, como comprados por precio, por esa sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, es que tú y yo estamos obligados a alabar y bendecir su santo nombre. Quiero leerte algunos versículos que vamos a estar considerando a lo largo de este estudio, pero quisiera empezar con estos versículos que se encuentran en Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 4, versículo 8 al versículo 11. Escucha bien lo que dicen de estos seres. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Este versículo nos habla de que hay seres en el cielo que no cesan de decir, Santo, Santo, Santo. Y se refiere, dice, al que era, al Dios Todopoderoso, el que es, al Dios Todopoderoso al cual servimos y alabamos, y el que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? Esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el autor a Apocalipsis, cuando dice el Todopoderoso, el que ha de venir, se refiere
al Hijo de Dios. En cualquier momento Él está. Es la Biblia que está por venir por sus escogidos, por su iglesia. Así es que, como hemos visto, un Dios en tres personas, digna de toda alabanza. Dice el versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por todo lo que se dice de Dios, por todo lo que se dice de Él, es por ello que Él es digno, digno de toda alabanza. Tú y yo, ¿qué podríamos dar a nuestro Dios? No tenemos nada. No somos dueños de nada. Es más, nosotros mismos, la Biblia dice que somos menos que nada. ¿Qué de interesante tú y yo podríamos aportar a los ojos, al gusto de nuestro Dios? Seguramente podríamos decir nada. Estos seres vivientes que se hablan aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, dice que solamente no cesan de decir santo, santo, santo. Y no cesan de dar gloria y honra y acción de gracias. Porque eso es lo que tú y yo solamente podemos dar a nuestro Dios. No tenemos nada más valioso que pudiéramos aportar en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nuestras vidas. ¿Quién es digno de adorar? ¿Quién es digno de alabarle? ¿Quién es digno de darle las gracias? Solamente es a nuestro Dios. Estaremos viendo dentro del carácter de Dios, estaremos considerando algunas de las cosas que se dicen de Él, como también dice la Biblia que Dios es celoso. En Éxodo capítulo 20, allí a donde se encuentran los mandamientos dados por Dios al pueblo de Israel a través de Moisés. Dice el capítulo 20, versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Dice el versículo 4. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es lo que Dios dice. Porque hemos visto que solamente hay un Dios. No hay tantos dioses. Entonces Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto quiere decir que Dios le incomoda. Él no puede tolerar que tú y yo digamos que tenemos otro Dios, o un Dios
como hemos visto en otras ocasiones, un Dios para cada necesidad. Solamente tenemos a un Dios que nos ha salvado, que nos ha redimido para cada una de las necesidades. Un Dios que se interesa por cada uno de nosotros en toda la extensión de la palabra. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice que Dios es celoso. ¿Y por qué es celoso? Porque Él es el único Dios al cual tú y yo debemos honrar y adorar. No a más dioses. Y Él dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hay una maldición en contra del pecado, en contra de la abominación. Y Él está diciendo que el pecado que los padres cometieren, sus consecuencias pueden afectar, pueden alcanzar, dice, hasta la tercera y cuarta generación. Alguien ha dicho por ahí, ¿y yo qué culpa tengo de lo que cometieron mis padres? Es cierto, de la manera como tú y yo podemos pensar como seres humanos, podríamos decir que es injusto, pero la verdad es de que Dios está diciendo en su palabra que el pecado que nuestros padres o nosotros como padres cometiéramos afecta en consecuencias hasta la tercera y cuarta generación. Qué precioso sería poder considerar que de todo lo bueno que tú y yo hiciéramos, también traiga consecuencias hasta la tercera y cuarta generación. A Abraham se le fue dicho que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Una promesa que Dios cumple al pie de su palabra. De Dios en el cual tú y yo hemos confiado. Dice la Biblia que por ser único, por ser el único Dios vivo y verdadero, el creador del universo, creador tuyo y mío, dice que es celoso, pero que además Él establece como un mandato adorarle. Hemos visto que Él es digno de toda alabanza, de toda adoración, pero también Él establece que la adoración es un mandato. Levítico capítulo 18, versículo 4. Dice,
mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Dios es celoso y que dice que el pecado de la desobediencia acarrea consecuencias hasta la tercera y cuarta generación. También Él establece que la adoración hacia Él es un mandato. Dice, mis ordenanzas pondréis por obra. Está ordenando. Y mis estatutos guardaréis. Es un mandato. Andando en ellos es un mandato. Yo Jehová, vuestro Dios. De manera que decía hace un momento, tú y yo estamos obligados a obedecer el mandato de alabar, adorar a nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Nuevamente dice que es un mandato. Dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. De manera que no podemos escudarnos en ningún argumento, en ninguna otra cosa que nos neguemos a dar la alabanza, la adoración que Dios merece. A propósito, si tú y yo estamos aquí sobre esta tierra, yo dijera, quizá habrá algo de más valor que pudiéramos hacer mientras estamos aquí en este cuerpo. Seguramente que podemos ver muchas otras cosas, pero que al final descubriremos no tienen el valor el cual tiene el tomar en cuenta lo que Dios dice en su palabra y que Él demanda que hagamos, que lo tomemos como un mandato, lo que Él está diciendo, porque es una orden. Capítulo 5 y versículo 9 sigue diciendo, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Nuevamente sigue recalcando este asunto de la justicia de Dios en contra de quienes, dice, le aborrecen. Él dice, tú no me adoras a mí, no me das alabanza a mí, yo te considero como una persona que me aborreces. Capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 15 dice, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti,
y te destruyan de sobre la tierra. Nuevamente sigue diciendo que solamente la adoración le pertenece a Él y no a otro ser. Hay mucha gente que dice que rinde adoración, que hace culto a alguien, pero mucha gente no está rindiendo el culto a Dios y sobre todo la adoración y alabanza que a Él se merece. Capítulo 10 del mismo libro de Deuteronomio, versículo 12 y 13, dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Hay bendición, hay gran bendición de parte de Dios para quien adora y alaba a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Qué interesante que Dios habla, hace la certera indicación de decir que la adoración sale del corazón. El Señor Jesucristo dijo a las multitudes que se agolpaban en tiempos cuando Él estuvo haciendo su ministerio aquí en la tierra. Y Él, expresándose de quienes les conocía, Él dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso es la expresión del Señor Jesucristo, siendo el omnisciente, siendo el Dios todopoderoso, que conoce a perfección el pensamiento de las personas. Él decía: esta gente de labios me honra. ¿Y sabes qué? Lo que Dios le interesa es cómo está tu corazón. Eso es lo que a Dios le agrada, es lo que a Él le deleita. ¿Cómo está tu corazón delante de Él? Y por ahí alguien podría decir: bueno, pues Dios, lo que a Él le interesa es mi corazón, así es que yo no importa cómo yo ande, ¿verdad? Lo que a Dios le interesa es mi corazón. Yo quiero decirte, si el corazón está recto, lo demás va a estar recto. Pero no podemos atenernos a que podemos hacer lo que tú y yo nos plazca y que nos vamos a salir con la suya. No. La Biblia dice que hay consecuencias después de, de pecar. Josué capítulo 1 y versículo 8, otro mandato que se le da a Josué, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice: nunca se apartarán este libro de la ley, ni de día ni de noche. Dios pide que en todo momento de nuestra vida podamos siempre tener en mente y en nuestro corazón
su presencia, su bendita palabra. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y en otras partes decía, de noche me deleitaré. Por ello que no estamos sujetos a un horario. Lo que Dios dice es que en todo momento de nuestra vida debemos de considerar su bendita palabra, de considerar sus estatutos, de considerar sus mandamientos. Y hay bendición. A Josué se le ha dicho, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué bendición el poder obedecer lo que Dios dice y pide en su bendita palabra. Hay otro versículo en Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42, versículo 8. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dice nuevamente, la alabanza solamente pertenece a Dios. Y versículo 45 y versículo 23 sigue diciendo, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Dios nuevamente sigue diciendo a través de Isaías, dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada. Y que a mí, dice, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. La Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo venga, todo ojo le verá y toda rodilla, dice, también se doblará. Qué bendición que aún en este tiempo toda rodilla se doble al único Dios, creador del universo y creador tuyo y mío. Un versículo del Nuevo Testamento en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12 y su versículo 30. Dice, versículo 28 dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Quién está preguntando? Aquí dice que uno de los escribas era una persona importante, era una persona conocedora de la ley. Con toda seguridad, su pregunta iba acompañada de prejuicios. Y buscaba manera de cómo culpar al Señor Jesucristo, como así lo habían hecho muchos otros en diferentes ocasiones. Y dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? A veces me pregunto, ¿no los conocía? Él era un escriba, él era un conocedor de la ley.
Jesús le respondió, dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Toda esta adoración, todo este amor debe asemejarse a lo que Dios pide y demanda a través de su bendita palabra. Lo que este hombre quería saber, Jesucristo se lo hizo saber y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El amar a Dios no es solamente de palabras. El amar a Dios dice que implica todo nuestro ser. Entonces, dentro del carácter de Dios, vemos que solo Él es digno de toda alabanza. No hay otro. Y hemos visto que es un Dios celoso, único. Y que a Él no le agrada que tú y yo rindamos adoración a otro ser fuera del Dios que nos enseña este bendito libro. Solamente a través de su bendita palabra es como podremos tú y yo poder llevar la adoración correcta delante del Dios que nos ha creado, que nos ha salvado, porque solo Él es digno de toda alabanza. También quiero considerar que Dios es invisible. ¿O cuándo le viste? Yo no le he visto. Y con toda seguridad, tampoco tú. Hoy hay personas que a veces se levantan entre luz apagada y dicen, vi una figura, vi un ser resplandeciente, vi esto, vi lo otro, y con toda seguridad es que era Jesús que me estaba hablando. Mentira. Si alguien te llega diciendo tales cosas, es mentira. Es mentira porque el Dios de la Biblia no revela que tú y yo podamos tener la capacidad de ver a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjate, algo que está sobre de cualquier argumentación de cualquier persona, desvelada o no desvelada. Dice aquí, a Dios nadie le vio jamás. Y es por eso que en el Antiguo Testamento las personas cuando escuchaban la expresión acerca de Dios temblaban.
porque ellos sabían que es un Dios todopoderoso, que no se le puede ver, y aquel que tal vez lograra verle, con toda seguridad no vivía para contarlo. Moisés lo sabía. Con toda seguridad muchos otros personajes que Dios usó a lo largo de la historia también entendieron no poder ver la presencia de Dios. Porque es algo fulminante, es algo que el ser humano no tendría la capacidad de poder verle. Debido a que Dios es santo, repito, en toda la extensión de la palabra. Y tú y yo somos pecadores. Y Dios no puede ver el pecado. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Señor Jesucristo fue la persona encargada de venir y explicarnos acerca del Padre. Él le dio a conocer. Creo que el Señor Jesucristo fue quien practicó la mejor exégesis bíblica aquí en la tierra con respecto al Padre Celestial. Porque Él fue el encargado de venir y explicar. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo fue la persona encargada de dar a conocer al Padre Celestial. Capítulo 5 del Evangelio de San Juan y versículo 37 sigue diciendo, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Jesucristo dando un discurso, predicando, Él dijo de su Padre Celestial, a Dios nadie le ha visto. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Dios no ha sido su plan darse a conocer de manera visible. Dios le ha placido darse a conocer a través de Jesucristo y a través de este bendito libro, que es su palabra. A través de ello. Por ahí, si alguien te dice, es que yo recibí una revelación, es que tuve un sueño. Yo no puedo negar que no haya tenido un sueño, pero no de parte de Dios. Yo no puedo negar que no haya habido un espíritu que le reveló tales cosas, pero no el Espíritu de Dios. Hay infinidad de espíritus, pero espíritus diabólicos, espíritus del diablo. Ese sí puede revelar ciertas serie de mentiras y de cosas con la finalidad de confundir. Pero tú y yo no podemos esperar que alguien extra nos revele nuevos mandamientos.
Ya hemos visto los mandamientos del único Dios vivo y verdadero, que Él pide que tú y yo acatemos y nos vemos en la obligación estricta de rendirle adoración solamente a Él, porque Él es un Dios invisible. En la antigüedad, en el libro de Job, capítulo 23, versículo 8 y 9, decía esto: He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, refiriéndose a Dios, y al occidente y no lo percibiré. Versículo 9. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Este principio ya era entendido en los tiempos de Job, de un Dios invisible, pero que existe. Como el viento, dice, azota, que no sabes de dónde viene ni a dónde va. Pero oye su sonido, y el escuchar su sonido significa que existe. De la misma manera, Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, hablando a los colosenses, en capítulo 1 y versículo 15, él decía, refiriéndose al Señor Jesucristo, él decía, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Refiriéndose al Señor Jesucristo, él decía, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hay un Dios que tú y yo no podemos ver, pero el hecho de que tú y yo no lo podamos ver no significa que tú y yo podemos afirmar que no existe. Es cuestión de fe, es cuestión de creer, es cuestión de creer este bendito libro y de entender que Dios dice en su bendita palabra lo que Dios es. Nuevamente, decía Pablo a Timoteo, capítulo 1 y versículo 17. Por tanto, dice el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible. Pablo entendía que a Dios no lo podemos palpar, no lo podemos tocar, tampoco le podemos oír, ni le podemos ver. Pero el hecho de que estas cosas no las podamos ver en Él, no significa que no vamos a escuchar su palabra. Su palabra es viva y eficaz. Dice que es más cortante que una espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma, discierne las intenciones, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios es todopoderoso.
y es digno de toda nuestra alabanza. Como dije, el hecho de que no lo veamos no significa que no le vamos a obedecer ni le vamos a alabar. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la gloria, la honra y el imperio sempiterno. Amén. Esto es lo que Dios nos dice a través de su bendita palabra, que Dios es invisible. Así que cualquiera que diga, es que le acabo de ver, es que yo lo vi en tal lugar. Mentira. Dios no tiene la necesidad de hacer nuevas revelaciones ni de hacerse presente en la vida de ninguna persona. Es por eso que Él ha dejado su bendita palabra. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue al cielo, Él dijo, y si me fuere, os enviaré otro consolador. Tenemos la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones y que también Él ha dicho que nos recordará todas las cosas. De manera que no estamos solos. Yo creo en la presencia de Dios. Quiero pensar que también así tú lo crees. Pero si no fuera así, quiero decirte en esta tarde que creas este bendito libro. Porque a través de él es como Dios se revela. Y Dios no puede hacerse presente físicamente. Ya lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. También Dios es bueno. Una de las cosas que una persona dijo en Mateo capítulo 19, versículo que ya en otras ocasiones hemos considerado, y versículo 17, dice que una persona fue a Jesús. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Esta persona, tal vez con no tantos conocimientos, pero cuando se acercó al Señor Jesucristo, él había descubierto cualidades que describían de la persona del Señor Jesucristo como un ser bueno, no un ser destructor. Porque el diablo dice que su misión es destruir, matar y destruir. Dios construye y da vida. Y no se equivocó cuando esta persona dijo, Maestro bueno, porque le estaba diciendo bueno a quien realmente era bueno. Como seres humanos, la Biblia dice que no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, dice ni siquiera uno. Como seres humanos,
que fallamos, que cometemos pecado. La Biblia describe que en el mundo no hay quien haga lo bueno. Pero Dios sí dice que es bueno. El salmista decía lo siguiente en el Salmo número 25. Salmo número 25 y versículo 8. Dice, bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino. Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino. El salmista, refiriéndose a Dios nuestro Padre, le está diciendo, bueno y recto es Jehová. En el Salmo 86 y versículo 5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Nuevamente sigue repitiendo que Dios es bueno. Y en 119 y versículo 68 dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Si hay alguien al cual podamos acudir, es solamente a Dios, porque Él es bueno y nunca nos va a fallar. Él tiene lo que a ti y a mí nos conviene. Él es sabio y sabe perfectamente qué es lo que a ti y a mí necesitamos y que conviene que lo recibamos. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Hemos visto que es digno de toda alabanza dentro de su carácter. Hemos visto que Él es celoso, es invisible, es bueno, pero también es fiel. ¿Qué entendemos por fiel? Cuando tú y yo prometemos algo y no lo cumplimos, ¿seremos fieles? No estamos siendo fieles a nuestra palabra, a lo que hemos prometido. No estamos siendo fieles. Mas, sin embargo, de Dios no se dice eso, porque lo que Dios dice, Él lo cumple. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es siempre fiel. ¿Pasará un año? ¿Pasarán 1000 años? ¿Pasarán millones de años? Y Dios sigue siendo fiel. ¿Por qué? Porque Él lo dice en su bendita palabra. Y tú y yo no estamos para cuestionarlo, porque Él es Dios. ¿Y qué derecho tú y yo tendríamos de cuestionar a Dios? Pero Dios cumple. Tal vez tú digas, pero bueno, tantas cosas que, que, que Dios promete en su bendita palabra y se las he pedido y no las tengo. Yo digo, razones habrá. Porque es muy normal que cuando tú y yo pecamos, es bien cierto que cerramos las ventanas del cielo para no recibir las bendiciones de Dios. Y no por eso Dios es injusto. Dios cumple a su bendita palabra.
Y el hecho que tú y yo estamos aquí, a pesar de no haber recibido, eso es prueba de la fidelidad de Dios. ¿Merecemos estar? Podemos con toda sinceridad decir no, porque hemos fallado, porque fallamos continuamente y no deberíamos de existir, pero porque Dios es fiel. Es por eso que tú y yo podemos disfrutar, porque Dios es fiel por toda la eternidad. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 9. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9 dice: Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Por la fidelidad de Dios, es por ello que nos ha salvado. Por la fidelidad de Dios es que Él ha tomado la decisión de que a través de Jesucristo pudiésemos experimentar la salvación. ¿Por qué? Porque Él prometió desde un principio salvar al mundo de sus pecados. Y es por eso que Jesucristo vino a esta tierra, para salvar al mundo de su pecado. Él no vino para condenar al mundo, Él vino para salvarle. Si alguien va al infierno, no es culpa de Dios. No puede culpar a Dios. La culpabilidad recae en la persona misma. Cierto que Dios ha dicho que estamos separados. El mundo está separado de Dios, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Sí, eso es cierto. Pero en su misericordia, en su grande amor, en su grande fidelidad, Dios se complace en dar la salvación al pecador. Y cuando el pecador reconoce su condición y pide perdón, Dios no se niega a otorgarle la salvación al hombre perdido. Él dijo: el que viene a mí, no le echo fuera. En capítulo 10 y versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Fiel es Dios, que en medio de las dificultades, Dios sigue obrando en tu vida y en la mía. Y entra en acción, librándonos de aquello que Él sabe que no podemos soportar. Qué lindo es Dios. Nosotros somos infieles, mas sin embargo, Él permanece fiel. Y por su fidelidad, sigo insistiendo, es que tú y yo estamos todavía sobre este mundo. Primera de Pedro 4:19, una de las cartas del apóstol Pedro, donde dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios y encomienden sus almas al fiel Creador,
y hagan el bien. Dentro de las persecuciones, todavía sigue obrando la fidelidad de Dios. No porque nos vaya mal por proclamar el nombre de Jesucristo, por testificar de que somos hijos, herederos del Cordero, coherederos, no por eso Dios nos va a abandonar. Dice que es fiel en guardarnos. No podemos decir que Dios nos abandona a nuestra buena suerte, como dicen algunos por ahí. Dios siempre está pendiente de nuestras necesidades. Y por qué no, dice también que cuando tú y yo fallamos, cuando tú y yo pecamos, dice que Él también es fiel en perdonar nuestro pecado. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A pesar de lo que tú y yo a veces hagamos o no hagamos, Dios dice que se muestra fiel en perdonar. Cuando una persona falla y permanece en esa situación de pecado, Dios no puede perdonarle. Pero una cosa, si la persona reconoce su condición, reconoce que ha fallado a Dios, al Dios que le ha creado y le ha salvado, dice que Él es fiel y justo para perdonarle. Esto no significa que Dios está jugando con las personas. Dios muestra su fidelidad. ¿No es precioso? Es precioso tener a un Dios que permanece fiel. Algo, como dije, que no es característico tuyo ni mío. Pero sí Dios demanda que tú y yo podamos ser fieles. Y si somos fieles a su palabra, también somos bendecidos porque recibimos lo que Él ha prometido, porque Él es fiel. También Dios es amor. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice que el cristiano tiene la obligación de amar a su prójimo y amar a Dios. Con toda seguridad, si tú y yo amamos a Dios, podremos tener el potencial de amar a nuestros semejantes. Porque Dios es amor. Dios no es que contenga amor o esté lleno de amor. Dios es la fuente del amor. De Él emana el amor. Y dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Qué eslabón precioso entre la vida del cristiano y Dios.
hay un eslabón que hace cierto enlace entre la persona y Dios, y dice que es el amor. Si permanecemos amando a Dios, podremos amarnos los unos a los otros. De lo contrario, son solo palabras. De lo contrario, es algo que no puede tener la aprobación de parte de Dios. Porque Dios conoce el corazón. Dios conoce lo más profundo de tu corazón y de mi corazón, y que a Él no le podemos engañar. No podemos fingir a los ojos de Dios, porque Dios nos conoce. En Primera de Corintios capítulo 13 vemos que el amor es sufrido, es benigno. Tantas cualidades acerca del amor. Es el amor de Dios que obra en la vida de las personas y que Dios busca que lo ejercitemos, que lo practiquemos entre los seres humanos. ¿Lo has escuchado como hay lugares donde la gente se está matando? La gente se odia unos a otros. Ahí no mora el amor de Dios. Y es por ello que Dios nos manda que le amemos. Y es tan interesante cuando Él dice que hay que conocerle. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios. Si tú no conoces a Dios, es tan primordial que lo hagas. Y lo vas a conocer a través de este bendito libro. Porque Dios es amor. Asimismo, también Dios es compasivo. Dios se compadece. Un versículo en Lucas capítulo 15 y su versículo 20 dice lo siguiente: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Está hablando la historia del hijo pródigo, de aquel hombre joven que tomó la decisión de pelear lo que le pertenecía, según él, de su padre. La Biblia nos cuenta la historia que éste fue y malgastó todo con sus amigos. Hizo mal uso del dinero que su padre puso en sus manos. Esa mala administración tuvo como consecuencias escasez y hambre. Cuando él se vio atribulado en esta situación tan apretada, dice que recapacitó y se acordó de su padre, y él dijo: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Como que este hombre joven se puso a practicar lo que estaba decidiendo ir y expresar ante su padre. Cosas que él nunca había dicho antes, pero que en esta ocasión se da el valor de formular cierto pensamiento y ir y expresarlo ante su padre. Dice que cuando él llegó, ni tiempo le dio de expresar lo que él había pensado. Sé que su padre lo vio de lejos, se echó a correr, lo abrazó y lo besó, porque era su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué actuó de esta manera?
porque fue movido a misericordia, porque se compadeció, porque tuvo compasión. Y es la misma compasión que Dios siente por los seres humanos. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en esta tierra, Él dice que tuvo compasión de las multitudes, porque estaban como ovejas esparcidas sin pastor. Tuvo compasión, dice, de ellas. Y es por ello que les predicaba las buenas nuevas del reino. En el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, su capítulo 13 y versículo 23. Segundo libro de Reyes, capítulo 13 y versículo 23, dice acerca de la compasión de Dios. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Entonces, Dios vio, y dijeran por ahí, la oportunidad de aplicar su justicia. Dios no lo hizo con personas que vio actuando en desobediencia. Él podía hacerlo, pero se acordó de lo que él había tratado, de lo que él había hablado verbalmente con Abraham, con Jacob, con Isaac, con estos tres personajes, con Abraham, Isaac y Jacob. Dios había hecho un pacto, Dios había tratado, y él había dicho no causar daño. Y se acordó, dice, y no quiso destruir. ¿Por qué? Porque fue movido a misericordia, porque se compadeció. Esta es una de las cosas que reflejan el carácter de nuestro Dios. Es celoso, es amor, es compasivo. El salmista también habla acerca de esta cualidad del carácter de Dios. Y él dice en el Salmo 103, versículo 13 y 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Se acuerda, dice, de que somos polvo. No somos otra cosa. Tú y yo solo somos polvo. Y por la misericordia de Dios es que tú y yo estamos aquí. Porque Él se compadece. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería esta vida si no tuviéramos a un Dios lleno de compasión? Piensa por un momento cómo sería nuestra situación si no tuviéramos a un Dios lleno de misericordia, lleno de compasión.
Dice que en su misericordia no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos? Como personas que nos equivocamos y faltamos y desobedecemos, no merecíamos estar. Pero Dios no nos da lo que realmente merecemos. Se compadece. Se compadece de nosotros. Y es allí a donde podemos ver su gran compasión. Dentro del carácter de Dios, vemos que Él es un Dios compasivo. Un Dios que es invisible, que es bueno, que es fiel, pero que también es clemente. Clemente, hay una definición. Dice, virtud que modera el rigor de la justicia. Dios es clemente y no puede extralimitarse en la función de administración de justicia. Hay una moderación. Dios siempre está dando la oportunidad que el ser humano se enmiende, recapacite, reaccione y busque, antes que alejarse de Dios, acercarse más a Él, buscar en todo momento agradarle. Es por ello que Dios vemos como un Dios lleno de amor, no aplicando su justicia con todo su rigor. Nehemías capítulo 9, versículo 17, dice: no quisieron oír ni se acordaron de sus maravillas que habían hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. ¿Hasta qué grado podemos ver el carácter de nuestro Dios? No aplicando su justicia como debiera hacerlo, sino más bien siempre dando una oportunidad. Una oportunidad que dijera en este momento debiera ser bien aprovechada. Porque cada día de las personas de las cuales se dice fallaron en ciertas maneras, pero tú y yo cada día fallamos y podemos ver a un Dios clemente, movido a clemencia, clemencia que modera el rigor de la aplicación de su justicia. Salmo 86, 86 capítulo 15, Salmo 86 versículo 15, dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Ser clemente es no, Dios no actúa a manera de no dar oportunidad a reflexionar. La manera como Dios actúa es que su
enojo es tardo, es más grande en misericordia. Número 111 y versículo 4. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Sigue diciendo que Dios es clemente y misericordioso. No, Dios no actúa de manera ventajosa. Tal vez te habrás dado cuenta que en muchas ocasiones te enfrentas a alguien y solamente está buscando la oportunidad de encontrar un detalle negativo en tu conducta para aplicar disciplina. Te encuentras con un policía y está buscando el momento de aplicar su justicia de manera rápida. Dios no es así. Dios no es como los seres humanos, actuando de manera ventajosa. Dios siempre da la oportunidad de poder, o Él espera que la persona pueda es, ubicarse, reaccionar, reflexionar, buscar enderezar su vida y dar la gloria que solamente Dios merece. También otro detalle dentro del carácter de Dios es que como ya hemos visto, es misericordioso, grande en misericordia. Números capítulo 14 y versículo 18 nos habla acerca de dice Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Dios es grande en misericordia. Su misericordia es la que nos da la oportunidad de, de poder entender que tú y yo solamente tenemos a un Dios, como ya hemos visto a lo largo de esta exposición, un solo Dios en el cual tú y yo debemos nuestra obediencia, alabanza. A través de ello tú y yo podemos recibir la bendición de Dios. Éxodo 34, versículos 6 y 7 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta los tercera y cuarta generación.
nuevamente sigue hablando acerca de las consecuencias que trae el pecado. Pero podemos ver y entender que Dios es lleno de misericordia. Y que cuando Él aplica su justicia, no significa que nos dio la oportunidad, porque Dios siempre ha dado la oportunidad de que la persona pueda buscar al Dios vivo y verdadero. Es el único que puede cambiar su vida. Finalmente, quiero compartir contigo que, pues, para nosotros a veces somos tan dados a estar atribulados, afligidos, y pensar en tantas cosas que nosotros a veces no está en nuestras manos el poder resolver. Pero Dios también es un Dios consolador. Dice Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dios es el único que puede consolar. Es cierto que si me siento atribulado, yo puedo ir contigo, puedo ir con otra persona que yo creo que anda con Dios y que puede darme consejo sabio, pero eso no es el todo. Dice que Dios tiene el mejor consejo para mí y para ti, porque es Dios de toda consolación y no hay mejor consejero que nuestro Señor Jesucristo. Isaías dijo que sería llamado Dios fuerte, Dios eterno, consejero, príncipe de paz. No tenemos a alguien más que le supere. Dios es Dios de toda consolación. Hemos visto en su carácter que es un Dios digno de toda alabanza. Es un Dios celoso, un Dios que no le agrada que tú y yo demos nuestra alabanza y adoración a dioses ajenos fuera de este bendito libro. También hemos visto que es un Dios invisible. Que pues, si por ahí te han dicho que lo acaban de ver, eso es mentira. Decía Juan, a Dios nadie le ha visto jamás. Es bueno, es fiel, es amor, es compasivo, es clemente, es misericordioso y es consolador. Él es todo. Él es todo lo que tú y yo necesitamos. Tal vez tú y yo podemos decir que necesitamos ciertas cosas para subsistir en esta vida. Pero la verdad es de que si tenemos a Dios, podemos tenerlo todo. Porque Dios promete bendecir. Estimado hermano que me escuchas, amigo que me escuchas y que me ves, este es consejo divino. Y tal vez tú digas, eso nunca lo había escuchado. Bueno, si tuviste la oportunidad de que en esta noche tú lo escuchaste, también tienes la responsabilidad de tomar una decisión. Una decisión de obediencia.
una decisión de acatar el mandamiento de Dios. Porque una cosa es alabarle y otra cosa es que Él está diciendo, te ordeno, te mando que me des honra, gloria, adoración y alabanza. Tú y yo podremos ser bendecidos si hacemos esto que este bendito libro dice. Y tal vez me digas tú, yo no sé nada de eso. Acepto, creo en tu honestidad. Si tú no sabes nada de esto, tú no conoces al Dios de este bendito libro, yo te invito que en esta noche, tú que me estás viendo, que me estás escuchando, reconozcas que has pecado. Reconozcas que bueno solamente es el Dios de la Biblia, pero que de ahí en fuera no hay nadie bueno. Y que si por la misericordia de Dios tú estás aquí, tú tienes la responsabilidad de responder a Dios. Reconoce que has pecado. Entiende que tu pecado te condena, que te trae como consecuencia la muerte en el infierno. También entiende que Jesucristo vino a este mundo para salvar al mundo del pecado, para salvar al pecador. Si tú en esta noche le dices, Dios, entiendo que soy un pecador, entiendo que mi pecado me condena, quiero pedirte que me perdones, porque quiero ser uno más de aquellos que alaban, glorifican y honran el bendito nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Si tú has entendido esto, inclina tu cabeza y pídele a Dios perdón. Señor Jesucristo, te doy muchas gracias porque veniste a este mundo para dar tu vida por los pecadores. Te doy gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio puedo tener mis pecados perdonados. Gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario. Eso es todo lo que yo necesitaba. Si en esta noche haya una persona aquí que no tiene la seguridad de ir al cielo, por favor, repite conmigo esta oración. No es la oración la que te va a salvar, pero sí es la manera como tú le dices a Dios que te salve. Oramos nuevamente. Señor Jesucristo, reconociendo mi condición de pecado, te pido perdón. Quiero ir al cielo cuando muera. Si eso lo has hecho, ten la seguridad que Jesús te ha perdonado, que Dios ha perdonado tu pecado. Seguimos orando. Gracias, Padre Celestial, por esta bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a poder vivirla, a reflejar que tu Hijo Jesucristo vive en nuestras vidas. Ayuda a cada persona. Ayuda a cada persona aquí presente. Ayuda a cada persona que está escuchando a que pueda, con tu ayuda,
vivir para ti, vivir una vida que honre y glorifique el bendito nombre de nuestro Dios. Gracias por esta oportunidad que me has dado de poder explicar un poco de esta tu bendita palabra. Úsala, Señor. Haz, Señor, lo que yo no puedo hacer en la vida de las personas. Yo sé que tú lo podrás hacer. Gracias en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.